En el episodio de hoy voy a empezar distinto. Primero te voy a contar una historia, sin juicios, sin diagnósticos, sin esto significa que, solo una descripción, lo que se ve, lo que pasa y lo que muchas veces se repite. Y mientras la escuchas, quiero que te hagas una pregunta simple. ¿En qué parte de mi vida yo siento que tengo que demostrar para valer? Porque en muchas personas esta herida se pega al físico, al atractivo, a la comparación, y en muchas otras se pega al dinero, al éxito, a la capacidad de resolver, de proveer, de sostener. La forma cambia, pero el fondo es el mismo. Y la historia empieza un poco así, con alguien que se levanta temprano, no necesariamente por disciplina, sino porque el descanso no se siente como algo que deba de hacer, sino que tiene que hacerlo. Se despierta con una sensación sutil de hay que ponerse al día ya. Y en el baño se arregla, pero no siempre se mira al espejo. Hay días en los que apenas se ve de reojo, lo mínimo, como quien evita una conversación incómoda, porque por dentro ya trae esta sensación de hoy no me siento bien. Y aunque por fuera se vea bien, la experiencia interna es otra, y mirarse al espejo se siente más como una prueba. Baja y organiza cosas. Si la casa está en calma, esa persona está un poco más en calma. Si hay desorden, se inquieta. El orden se vuelve una forma de sentir control. Durante el día trabaja bien, resuelve y cumple. Se muestra competente, aunque por dentro vaya un poco presionada o presionado. No se nota como ansiedad, se nota como eficiencia. Y es curioso, aunque le vaya bien, no se le ve disfrutando sus logros. Termina algo y ya está pensando en lo siguiente, como si detenerse fuera arriesgado. Y en el camino va y revisa el teléfono, las redes sociales, mensajes y correos, no solo por curiosidad, como si necesitara confirmar que todo está bajo control. A veces ve a alguien mejor, más guapo, más joven, más exitosa, más libre. Incluso se puede ver un pequeño cambio en su gesto y en su ánimo, aunque sea por un segundo. No dice nada, pero su mente ya se está comparando. Y en pareja esta persona se muestra cariñosa, pero con una vigilancia constante. Escucha tonos, registra tiempos, nota si el otro está distraído o distraída, si responde tarde, si no pregunta, si no propone. Si la herida se pega al físico, la vigilancia se va al ¿le seguiré gustando? ¿Me va a reemplazar hoy? ¿Hay alguien mejor que yo? Y aquí es cuando aparece un estilo de humor que parece ligero, pero no lo es. Se burla de sí mismo o de sí misma. Se adelanta a una crítica. Menciona sus defectos como un chiste. Lo dice riéndose, pero siempre mirando al otro, esperando que el otro le corrija o que reafirme y garantice lo que está queriendo escuchar. Si la herida se pega al dinero, la vigilancia se va a si ¿estamos seguros? ¿Esto nos va a sostener por mucho tiempo? ¿Y si mañana ya no tengo nada? Entonces preguntas por planes, por fechas, por números, por estabilidad. No siempre lo preguntas con cariño, a veces lo preguntas metiendo presión y el otro empieza a sentirse medido. Desde afuera se ve como un patrón. Cuando hay incertidumbre, esta persona no se relaja, solo se activa o se estresa. Y cuando no encuentra respuestas claras, no espera, insiste. Y cuando empieza a sentir distancia del otro, no pide, presiona. Y cuando presiona, el otro se aleja. La pareja, aunque ama, empieza a moverse con cautela. Contesta para evitar el conflicto. Explica de más. Se justifica o simplemente se calla, porque siente que cualquier cosa puede convertirse en un examen de amor, de interés o de suficiencia. Y lo más duro de esto es que la persona herida no está intentando destruir una relación, está intentando calmar su miedo, pero la forma en la que lo hace va empujando al otro hacia la dirección contraria.
Entonces pasa algo que se repite mucho. La persona siente la distancia, se asusta y presiona más. El otro siente la presión y se aleja más. Y ambos terminan en la misma casa, con la misma vida, pero con una sensación de soledad muy parecida. Esta es la vida de alguien con una herida de insuficiencia. Y ahora sí, vamos a entender por qué. ¿Por qué se vive así? La herida de insuficiencia no es solo una baja autoestima, es una creencia central que te hace sentir que tu vida está organizada o en control, y de alguna forma con una sensación de que siendo quien eres no es suficiente. Si no demuestras lo que hay dentro de ti, no vales. Si no rindes lo que esperan los demás, entonces te van a rechazar. Si no sostienes todo o aguantas todo, te vas a quedar sin nada. Esa creencia suele formarse en historias mucho más comunes de lo que piensas. Se forman con comparaciones constantes en casa, con críticas repetidas, amor condicionado al rendimiento, poco espacio para equivocarse sin que te dé vergüenza, responsabilidad temprana, o experiencias donde el cuerpo, el dinero o el estatus se volvieron pruebas de tu valor. Por eso la herida se pega a una área específica, porque tu mente elige un terreno en donde cree que su valor está ahí. En algunas personas el cuerpo, en otras personas el dinero, en otras el éxito, la inteligencia, la utilidad, el rol de ser el fuerte o la fuerte. Pero el mecanismo es el mismo. Si esa área en donde tú sientes que está tu valor no se siente segura, entonces se prende una alarma interna. ¿Y cómo puedes estar viviendo esta herida de insuficiencia hoy en tu vida? Casi siempre sigue este orden. Puede ser en una situación cotidiana. Por ejemplo, cuando te tardan en contestar, cuando cambian un plan, cuando llegas cansada o cansado, cuando alguien con quien estás está muy serio o seria, cuando la respuesta del otro hacia ti es cortante, cuando se mueve un pago que tienes que hacer, cuando no hay claridad financiera, no hay iniciativa del otro y hay un comentario que puede despertarlo también. La mente hace una lectura muy rápida de estas situaciones y puedes sentir que no eres la prioridad del otro, que no le importas a los demás, que te van a dejar, que no estás seguro o segura, que no estás a salvo. Y entonces llega la emoción primaria, la que casi nadie dice en voz alta. Estas situaciones te generan miedo, vergüenza, tristeza, pero como pedir desde ahí se siente vulnerable, sale la defensa y entonces mejor reclamas, criticas, comparas, tienes la sensación de tener que controlar las cosas, te comportas o respondes de manera irónica y te vuelves frío o fría. Y aquí es donde está la trampa. La defensa intenta proteger, pero hace todo lo contrario. Y esto suele pasar en las relaciones y esto lo veo en consulta muy constantemente. A veces me encuentro parejas en donde uno me dice que se siente juzgado, comparado y que nada de lo que hace alcanza para el otro. Y el otro dice, es que tú no entiendes por qué soy así, y empieza a hablar de su pasado con mucha emoción. Y ojo, hablar del pasado es válido. El problema es cuando sin darte cuenta, el pasado se vuelve una factura por pagar, porque todo lo que viví, tú deberías calmarlo, porque todo lo que sufrí, tú deberías asegurármelo, por cómo me trataron, tú deberías demostrarme. Y del otro lado, la pareja deja de escuchar dolor y empieza a sentir una gran responsabilidad. Y cuando alguien se siente responsable del dolor del otro, aparecen respuestas típicas como defenderse, se desconecta de eso o se somete pero con muchísimo resentimiento. Y eso confirma el miedo inicial de la herida. ¿Ves? Ahora sí me vas a dejar. Por eso es tan común, porque los dos están intentando protegerse, pero con estrategias que chocan entre sí.
Aquí va un límite que salve el vínculo sin invalidar la historia de nadie. Tu pasado explica tu herida, pero tu pareja no es responsable de sanarla. Tu pareja puede acompañarte, pero no cargarla. Explicar lo que te pasó no es delegar la responsabilidad al otro. Entonces, ¿cómo puedes cambiar esta dinámica sin que ninguno de los dos pierda su dignidad? 1. Puedes traducir los reclamos a una necesidad. Por ejemplo, en lugar de usar estas frases que todo mundo odiamos, de decir, tú nunca haces esto, tú nunca me dices tal, pregúntate, ¿qué necesito en realidad? ¿Estoy buscando seguridad? ¿Sentirme su prioridad? ¿Asegurarme de que las cosas van a estar bien? ¿O necesito claridad de parte del otro? 2. Pedir que te aseguren sin atacar al otro. En vez de decir que no haces lo suficiente, puedes decir que esta situación te da miedo y que lo único que necesitas escuchar es que te confirme que está contigo en esto. 3. Si eres tú el que en la relación se siente juzgado, aprende a poner límites. Puedes decir frases como te escucho y quiero estar aquí, pero si me hablas desde la comparación o atacándome, me cierro. Mejor paramos aquí y regresamos después cuando estemos más calmados. 4. Si el disparador es el dinero, se necesita estructura, no promesas. Por ejemplo, poner una base mensual, poner un plan de liquidez para poder tomar el dinero para urgencias, transparencia y un fondo propio que reduzca la dependencia emocional del otro. Si te identificaste con esta historia, no es por casualidad, es porque hay una parte de ti que ya está cansada de vivir en este modo de alerta, con tanto dolor en el medio, cansado de demostrar, de anticiparte, de controlar, de leer señales, de sentir que si bajas la guardia, algo se te va a caer. El propósito de este episodio no era para que te etiquetes, es para que te veas. Porque cuando tú identificas tu mecanismo, dejas de actuarlo a ciegas. Y esto es muy importante que lo escuches. Si tu herida activa tus mecanismos, entonces también tú puedes aprender a desactivarlos. No de golpe, no con perfección, con pequeños cambios repetidos, con decisiones mínimas, sostenidas, que con el tiempo le enseñan a tu mente y a tu cuerpo que ya no estás en peligro. Ese es el punto. La paz no llega cuando el mundo se comporta perfecto para ti. La paz llega cuando tú aprendes a regularte sin convertir tu miedo en un ataque constante y sin convertir tu necesidad en control. Y sí, hay una verdad incómoda, pero muy liberadora. Nadie tiene la responsabilidad de sanar tu herida. No porque no te amen, no porque no merezcas ese apoyo, sino porque no la crearon ellos. Y exigirle a alguien que repare lo que no rompió, tarde o temprano convierte el amor en deuda y el vínculo en agotamiento. Pero aquí está lo bonito de esto. Que sea tu responsabilidad no significa que tengas que hacerlo solo o sola. Significa que recuperas el poder, ese que no tuviste alguna vez y que hoy pierdes en cada conflicto. Con el tiempo, esos pequeños cambios, pedir sin atacar, poner límites sin huir, hablar desde la emoción primaria en lugar de la defensa, crear acuerdos claros en lugar de suposiciones, empiezan a desactivar el miedo que está atrás de tu herida. Y cuando el miedo baja, lo que aparece es otra vida, más tranquila, más clara y más plena para ti. Una vida donde no tienes que demostrar para merecer, donde no tienes que controlar para sentirte seguro o segura, donde puedes amar sin estar probando el amor todo el tiempo. Si este episodio te movió, quédate. En el siguiente te voy a enseñar cómo hacer esos cambios en momentos reales.
qué decir cuando te activas, cómo pedir reaseguro sin convertirlo en un reclamo constante y cómo romper el ciclo antes de que destruya la cercanía. Porque sí, la oportunidad de una vida más tranquila está en tus manos y empieza por algo muy pequeño, pero muy valiente. El simple hecho de reconocer que esta herida está en ti, pero que no necesariamente tienes que rendirte a ella, porque no tiene que ser la constante de tu vida. Gracias por escucharme. Si este episodio te gustó, dale like, compártelo con alguien a quien pueda ayudarle y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un abrazo.